Hola, mi nombre es Rafael Espinosa. El día de hoy hablaremos de un tema muy, pero muy interesante: filosofía humanista. ¿Han escuchado de ella? Ahora lo harán. Vamos a comenzar a explicar desde los inicios qué es filosofía. Bueno, pues recordemos que la palabra griega filósofos se formó en contraposición a los sofos. Por una parte, los filósofos buscaban saber o tener el conocimiento de la verdad, mientras que los sofistas lo que hacían era argumentar, que ellos contaban con toda la posesión como si fuera un objeto de este conocimiento. Por ello que Platón nos da a conocer o contrapuso a los filósofos con los sofistas. Por una parte decían que los filósofos eran aquellos quienes buscaban la verdad, mientras que los sofistas creían poseerla por completo. Y pues trataban de ocultar su ignorancia con adulaciones, con juegos retóricos, todo esto para ocultar que realmente no tenían ni idea de lo que estaban hablando. ¿Y sabes qué es lo peor? Que les pagaban. Sí, les pagaban por hacer esto. Eso no, pues, no puede ser, o sí, o sea, ¿tú crees posible esa situación? Pues sí es posible. El término humanismo se relaciona con las concepciones filosóficas que colocan al ser humano como centro de su interés. La psicología humanista es más que un movimiento, e incluso más aún el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Existen ciertos postulados básicos sobre el hombre. 1. Es más que la suma de sus partes. 2. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 3. Es consciente. 4. Tiene capacidad de elección. 5. Es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Bueno, pues ya vimos en qué consiste la filosofía y en qué consiste el humanismo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abarcar estos temas a partir del pensamiento de diferentes filósofos. Como primer punto, a mí me gustaría que comenzáramos con Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nos maneja una teoría acerca de lo que sucede dentro del cuerpo, dentro del ser humano. Para esto, él toma diferentes conceptos a los cuales les va dando cierta forma. Toma en cuenta conceptos como los griegos. Los griegos son la representación del pensamiento de la gente, de lo que nos dicen, de aquello que está en el ambiente. También está el héroe. El héroe para Nietzsche es un personaje que vive la desesperanza, es aquel que enfrenta todos estos comentarios que provienen del exterior. También existe el rebaño. El rebaño es simplemente las personas que siguen a las demás, que no tienen mentalidad por sí mismos, sino que necesitan de otros para saber guiarse. De igual forma, existe un ídolo. Ese ídolo es aquel que fundamenta el pensamiento de todos los demás, que no da pie a ser cuestionado, que por el contrario impone sus ideas. Toda esta cuestión Nietzsche la expone dentro del ser humano. En base a esto, él nos hace ver una cuestión muy interesante, la cual son las creencias. Las creencias son esta parte que sirven como cárcel para el pensamiento humano. ¿Por qué como cárcel? Si nos damos cuenta, nosotros tenemos creencias del exterior, nosotros tenemos creencias de los griegos, ¿no? En cuestiones de Friedrich Nietzsche. Estos griegos nos fundamentan ideas que nos hacen comportarnos como un verdadero rebaño, es decir, nos vamos guiando por las ideas de los demás. A partir de esto, nosotros generamos lo que en psicología Gestalt se llama introyectos. Nosotros estamos parados sobre esos introyectos, son la base de nuestro pensamiento. Cada uno de estos peldaños nos va haciendo sentir seguridad. Sin embargo, no todos ellos pertenecen o son de nuestra pertenencia. Por el contrario, la mayoría provienen del exterior y de ahí se van formando. Por eso es la importancia de saber cuál es nuestro pensamiento y cuál es el pensamiento de los demás. ¿Y cómo hacerle para vivir con toda esta angustia? Bueno, pues el salirte de tus creencias puede ocasionar dos cosas diferentes. La primera que maneja Nietzsche
es una tentación, la tentación de dejar todo de lado. A esto él le llama que es el último hombre. El último hombre es aquel que tiene la capacidad de salirse del rebaño para poder vislumbrar el advenimiento del superhombre. ¿Y qué es el superhombre? Bueno, pues la mayoría de la gente va a pensar en Superman, en Batman, en el Chapulín Colorado, pero no, el superhombre es mucho más que esto. El superhombre es un ser auténtico que aprende a vivir su realidad sin creencias que lo limiten, que simplemente acepta las cosas tal cual son, porque las cosas son y punto. Una cuestión aparte, bueno, una segunda tentación es aquella que Nietzsche llama el saber que tienes el conocimiento, el saber que tienes el poder. Y ese poder tú lo puedes utilizar para dos cosas. Como tú ya sabes que estás como en un nivel por encima de los demás, lo puedes usar para fungir como un tirano, o al saber que tienes demasiado conocimiento o que no tienes nada de conocimiento, te es más fácil regresar al estado de borrego. Si ustedes han visto Matrix, esto sucede muy común. ¿Por qué? Es cuando las personas, o cuando Neo, uno de los personajes principales, dice, ¿qué pastilla quieres tomar? Una de esas pastillas es el conocimiento puro, es el aceptar la verdad y las cosas como son. La otra pastilla es simplemente olvidar ese encuentro y seguir tu vida dentro del rebaño, dentro de un estado de confort, dentro de un estado donde no te molesta nadie, dentro de un estado en el que vive la mayoría de la gente. Sin embargo, tú tienes estas dos opciones, y esa es una tentación que debes correr al tener en tus manos esta voluntad de poder. De hecho, Schopenhauer la maneja como la esencia del ser, que es esta cuestión de poder. Sin embargo, Nietzsche la retoma como la voluntad de poder. La voluntad de poder es el hombre, pues en esencia, ¿qué desea? ¿No? Lo vemos en noticias, lo vemos en muchos lados. El hombre desea tener pertenencia, el hombre desea tener muchas cosas que poseer. ¿Por qué? Porque para él todo lo que vemos al exterior resulta un objeto, y un objeto que podría ser de su posesión, un objeto que podría enriquecerlo. Esta es la creencia. Pues Nietzsche nos dice que es tarea de todo hombre vivir la vida, ¿ok? Y bueno, ¿qué es el hombre? El hombre, en palabras de Nietzsche, es alguien que debería desear la nada. ¿Y por qué debería desear la nada? Bueno, porque mediante tirarse a la nada o tirarse al vacío, tú puedes encontrar tu propia esencia, puedes encontrar aquello que te mueve. ¿Por qué? Porque no tienes creencias que te limiten, creencias o una cajita. Imagínate qué es esta cuestión. Tus creencias es una cajita. Esa cajita te hace sentir seguro, sin embargo no te deja ver más allá. ¿Por qué? Porque está tapada por todos los lados posibles. Esta cuestión te impide tener más conocimiento, o que saques conocimiento y lo puedas aprender de mejor manera, o que entre conocimiento a ti. Es por eso que Nietzsche maneja el tirarse al vacío, tirarse a la nada, para que puedas encontrar realmente tu esencia como ser humano y poder vivir una vida mucho más plena. Ahora vamos a hablar de otro autor que también intenta abarcar esta parte de la filosofía humanista. En este sentido de la filosofía humanista tenemos a Kierkegaard, el cual en base al existencialismo trata de darle un sentido al ser humano. Él maneja mucho la filosofía de la fe, en la cual le otorga a un ser superior, en este caso Dios, la responsabilidad de explicar qué cuestiones o qué es lo que sucede en torno a la existencia del ser humano. Bien, entonces, basado en la filosofía de la fe podemos encontrar una parte que él llama la desesperación. La desesperación es una enfermedad del espíritu. Ocurre por no tener la certeza o por la falta de confianza en la existencia del ser en sí, ¿ok? Pero vamos a explicar qué es el espíritu. El espíritu es el uso de la libertad para escoger entre todas las posibilidades que abarca la existencia. Tenemos dos tipos de posibilidades, las de temporalidad. Las de temporalidad es acercarse a la nada, pero ¿qué sucede? Al acercarte a la nada generas angustia. Y por el contrario, tenemos las de eternidad, que es un espíritu en equilibrio. Todo esto basado
en las palabras que nos comenta Kierkegaard. Y bueno, para darle una explicación a la existencia, maneja 3 tipos de estadios. El primero de estos estadios es el estadio estético. En el estadio estético, Kierkegaard maneja todo lo posible acerca de sacar el mayor provecho de las cosas que tenemos alrededor, es decir, de gozar, de no tener compromiso. Es una persona que no se preocupa por nada, que simplemente se preocupa por sus propias necesidades. Es así que deja que todo lo demás no importe, que todo lo demás pierda sentido. Entonces, al perderle el sentido, él simplemente se tira al goce. No hay nada más que este goce. Por el otro lado, tenemos el estadio ético. En el ético es el ser en sí. El ser en sí es aceptar un poco los compromisos, se afirma y se descubre en sí mismo esta persona, se da pie a que él pueda experimentar una parte de equilibrio con su persona y con su entorno. Es la verdad, es la subjetividad del individuo, es el cómo me veo a mí mismo, es el ser responsable ante los compromisos adoptados, es decir, querer y cultivar las cosas que se hacen, las cosas que se ejecutan. Y por último, tenemos el estadio religioso. En este estadio religioso se trata acerca de la trascendencia. El hombre busca esta parte de trascendencia, de establecerse o dejar su legado. La real autenticidad con Dios es una parte de aceptar la fe, sin más ni menos. Es superar las limitaciones que la realidad nos imponen, la trascendencia a Dios y a la verdadera individualidad. Es decir, no tener miedo a creer, no tener miedo a aceptar la verdad tal cual viene. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de Heidegger. Heidegger, de él me gustaría adentrarme en el concepto del Dasein. El Dasein en español se traduce como el estar ahí, es decir, que el Dasein se trata o habla un poco de este arrojo que el ser humano tiene al mundo. El ser humano es ajeno al mundo, sin embargo, es tomado tal cual y es aventado ya sea a una cultura, a un entorno social, a una casa, a una familia, la cual lo va moldeando para crearle una cierta identidad. Este acontecimiento básico del arrojo es el devenimiento de nuestra cultura, es establecer nuestras propias reglas sociales, es el saber cómo nos vamos a comportar dependiendo de dónde nos estamos desarrollando. Para esta parte, nosotros nos sentimos recogidos por el entorno social, es decir, que nosotros el entorno social no nos pertenece, sino que nosotros nos vamos formando y pertenecemos a ese entorno social. Y bueno, hemos llegado al final de este grandioso camino, el cual espero hayan disfrutado de la misma manera que yo. Pues bueno, desarrollamos varios temas, filosofía, humanismo. Nosotros como personas debemos de encontrar nuestro camino, debemos definir cuál va a ser nuestra filosofía de vida, debemos definir qué es lo que nosotros queremos llegar a ser, y para todo esto, pues bueno, tenemos este y muchos otros videos que pueden encontrar, ya sea en internet, que pueden buscar bibliografías. Ustedes busquen lo que más les interese, el límite pues es el cielo. Y pues bueno, esto fue todo. Yo me despido, quedo atento a sus dudas, a sus comentarios, ahí me pueden dejar lo que ustedes gusten. Fue un placer estar estos minutitos con ustedes, espero que la mayoría de los conceptos hayan quedado lo más claros posibles, y pues bueno, dependiendo cuando vean el video, que tengan un bonito día. Gracias.